Mateo capítulo 19, la cita que vamos a considerar brevemente. Mateo 19, versículo 13 al versículo 15. El paquete de bendiciones que el Señor tiene es para todos, para los miembros de la congregación y para nuestras visitas, para los niños, para todos. En el Señor siempre encuentran lugar aquellos que se acercan a Él y le buscan con necesidad. Yo voy a leer en voz alta el contexto bíblico de Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Ustedes síganme con su vista solamente. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Tomen su lugar. Dios les pague la reverencia al Señor. Vamos a tratar de penetrar, hermanos, y si es posible darle una ilustración de lo que se presentó en aquella ocasión cuando sucedió este acontecimiento. Gloria a Dios. Tenemos aquí un grupo de personas anónimas que fueron quienes presentaron a unos niños. Empieza diciendo el contexto leído: entonces le fueron presentados unos niños, pero no nos dice quiénes fueron los que presentaron a los niños, quienes llevaban a los niños ante el Señor. Podemos nosotros presumir de que eran sus madres. Ahora, al Señor regularmente lo procuraba mucha gente, porque sabían que donde Él estaba presente sucedían cosas sobrenaturales, sucedían cosas maravillosas. Es muy probable, en caso de que se hubiera tratado de las madres quienes presentaron estos niños, que alguna de ellas haya presenciado cuando el Señor resucitó a alguno de los personajes que nos menciona la Biblia, aquel hijo de la viuda de Naín, cuando hizo parar el cortejo fúnebre, se acercó al féretro y aquel hombre que iba muerto, que lo más probable es que era un joven, se levantó. También nos dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de San Juan que resucitó a Lázaro, hermano de Marta y María, después de 4 días que había muerto. Entre otras resurrecciones que el Señor llevó a cabo, también le regresó la vista a varias personas ciegas. También le regresó la salud de locomoción a muchos paralíticos, su habla a muchos mudos.
entre otras sanidades, entre otros milagros que el Señor llevó a cabo. Y es probable que eso que ellas sabían del Señor Jesús las haya motivado a que Él impusiese sus manos sobre sus niños. Los discípulos, nos dice aquí el versículo 13, dice que se molestaron. No está mencionando esta palabra, pero acuérdense, mis hermanos, acuérdense que yo les dije que íbamos a darle una vivencia ilustrativa a esto. Nos está diciendo, les reprendieron. Y una reprensión quiere decir llamarle la atención a alguien. Nosotros usamos una palabra muy común y más conocida, las regañaron. ¿Sí? Y para que alguien regañe a otro, se tiene que estar bastante o algo de molesto o enojado, porque no le gusta o no le gustó determinada acción, determinadas expresiones, etc. Entonces, pero aquí no tenemos nosotros ningún problema para conocer cuál fue el motivo de la reprensión. La reprensión fue porque le traían los niños al Señor Jesucristo para que impusiera las manos sobre ellos. Regularmente, mis hermanos, los evangelistas, los escritores bíblicos, muchas veces no entran en detalles. Y muchas veces nosotros no reparamos en esos detalles. Y al no reparar en los detalles, muchas veces nos perdemos bendiciones y enseñanzas, mensajes espirituales que están implícitos aquí en la misma escritura. No nos dice aquí el pasaje bíblico cuál fue la razón por la que los discípulos reprendieron, vamos a usar esta expresión, a aquellos o aquellas madres que traían a sus niños. Regularmente los judíos, cuando se trataba de algún acto de esta naturaleza o de cualquier otro, reaccionaban tomando en cuenta lo que decía la ley de Moisés. Pero aquí tampoco nos dice que esa era la razón, por lo cual no vamos nosotros a afirmar de una manera contundente que eso era. Allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, no voy a ir a esa cita bíblica, nada más la voy a mencionar. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, nos narra el evangelista Lucas que el apóstol Pedro fue a la ciudad de Jope y se hospedó en casa de un Simón curtidor. Y mientras le preparaban alimentos, dice que él subió a la azotea de la casa y se puso a orar. Y dice que de pronto se le dio una revelación y se le mostró como un gigantesco, como una especie de lienzo, descendía del cielo, amarrado de las 4 puntas, descendía del cielo, y en su interior había todo tipo de animales, cuadrúpedos, aves, reptiles. Y una voz del cielo le dijo al apóstol Pedro: Pedro, levántate y come. Y el apóstol Pedro le contestó: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca ninguna cosa inmunda. El apóstol Pedro sabía que en la ley de Moisés había prohibiciones de comer determinados animales. Y obviamente que él vio de esos animales ahí en el lienzo. Los reptiles, por ejemplo. Si había algún cerdo, algún camello, etc., eran animales. Algún pelícano, eran animales.
que no se debían comer. Y el apóstol Pedro rápido sale a la defensiva ante el Señor. Le dije, no, Señor. Pero el Señor le contesta y le dice, lo que Dios limpió, no le llames tú común o inmundo. Claro, eso llevaba de parte de Dios una enseñanza anticipada para lo que estaba a punto de acontecer enseguida, que él tenía que convivir con gentiles, con gente que no era judía, lo cual era una abominación para los judíos. Pero el Señor lo estaba preparando al apóstol Pedro para que cuando llegara ese momento, que no les fuera a hacer el fuchi a los gentiles. Entonces, tomando como referencia ese acontecimiento del apóstol Pedro, no sabemos si haya sido por considerar que alguna de las ordenanzas de la ley de Moisés prohibiera que se trajera a los niños, aunque de mi parte no he leído ninguna de esas prohibiciones. Sí he leído que en un principio, cuando recién el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en donde estuvo aproximadamente 430 años ahí, en servidumbre, y después de haber dado muerte a los primogénitos de todas las familias de los egipcios, de haber dado muerte a los primogénitos de todos los animales que había en Egipto, sacó con mano poderosa al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel, y para ello, pues les ordenó que sacrificaran un cordero esa noche, que iba a ser la última noche que iban a permanecer ahí en Egipto. Le dijo que sacrificaran un cordero por familia. Al degollar el cordero, esa sangre tenían que echarla en un recipiente. La escritura nos dice que nos menciona un lebrillo. Un lebrillo pues es una vasija de aquellas antiguas. Y con esa sangre van a untar en la puerta, la parte de arriba y los lados. Van a untarlo con un hisopo, dice. Y a la medianoche va a pasar el ángel de parte de Jehová y va a dar muerte a cada primogénito en Egipto. Y donde vea la señal de la sangre, dice, ahí no le permito que entre a hacer daño. Los israelitas obedecieron esa orden del Señor y no murió ningún primogénito, o lo que venía siendo el hijo mayor de las familias de los israelitas, pero sí murieron todos los primogénitos de los egipcios. Saca el Señor al pueblo de Israel, y cuando lo saca, les dice: van a apartarme a todo varón que abra matriz. Voy a leer, hermanos, no me voy a aguantar, y voy a leer esto aquí en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Versículo 2. Versículo 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Aquí tenemos, vamos a decirlo, un lejano antecedente de lo que era la presentación que hoy es de los niños. En aquel entonces, inicialmente, el Señor dijo que iba a ser solamente los varones.
Más adelante, en el versículo 11, en adelante aquí mismo dice: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Nada más los hombres. No sabemos exactamente, pero pues no necesitamos saberlo tampoco, porque el Señor habló solamente de los varones. Si era mujer, no se le consagraba a Dios, solamente si era hombre. El que iba a ser el primer nacido, el primer hijo de la pareja matrimonial. Bien, mis hermanos, pienso, sin temor a equivocarme, que esto fue como un recordatorio que no tenía que olvidar el pueblo de Israel, de que cuando los salvó de la esclavitud de Egipto, Él salvó a aquellos primogénitos. Y ahora esos primogénitos son míos. Quiero que me los consagren. Posteriormente el Señor decidió, bueno, esos primogénitos yo los voy a sustituir de alguna manera por los levitas, por la tribu de Leví. La tribu de Leví, aquella tribu sacerdotal, iban a ser los que se iban a presentar ante el Señor, los que iban a trabajar para Dios ante el pueblo de Israel, los que le iban a enseñar al pueblo de Israel cómo seguir, cómo obedecer a Dios. Sí. Y esto, mis hermanos, venía siendo como una especie de señal. Acá no alcancé a leer, voy a retroceder otra vez a Éxodo capítulo 13. En Éxodo capítulo 13, no llegué a leer hasta el versículo 16, en donde se cierra esta narración de los primogénitos consagrados a Dios, pero en el versículo 16 de Éxodo 13 dice: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Sí. Esto quiere decir lo siguiente, que los judíos no es que literalmente tenían que amarrarse en su mano algún papel, o que tenían que pegarse en la frente algún recadito ahí para que no se les olvidara, con aquellas citas bíblicas. No, es una manera de decir: nunca te olvides de lo que eras, de tu condición en que te encontrabas y de cómo Dios tuvo de ti misericordia y te sacó de esa vida tan ruin en que te encontrabas y cómo te introdujo a la tierra prometida. Eso es básicamente lo que quería decirles el Señor, lo que les dijo con esos señales que tenían que traer en su mano, en sus frentes. Bien, pero era una señal, solamente una señal, y una señal, regularmente la característica de una señal es que sirve para guiar. Una señal sirve para informar. Una señal sirve
para ilustrar a alguien el camino a seguir y para que no se vaya a extraviar. Bien, cuando nuestro Señor Jesucristo, porque esto se estuvo llevando a cabo, estos actos solemnes, cuando nacía un hijo varón, que era el primero de la familia, lo llevaban ante el sacerdote. Y en lugar de dejarlo ahí, llevaban un cordero al sacerdote y ese cordero se sacrificaba y sustituía al primogénito. Todos los primogénitos, los padres tenían que llevar. Si era una familia muy pobre que no tuviera para comprar un cordero, bueno, el Señor les dio permiso. Van a llevar 2 tórtolas o 2 palomitas. Cuando el Señor Jesucristo nació, en Lucas capítulo 2, nos dice esto. Versículo 21 en adelante de Lucas capítulo 2 dice así. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Aquella señal que se arrancó desde que los judíos salieron de la esclavitud de Egipto, estuvo informando, guiando a la nación judía de que el cumplimiento pleno de todo eso que se vino haciendo a través de los años se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo, que fue presentado también. Con el Señor Jesucristo queda marcado en la historia de la humanidad un antes y un después. En ese antes, de parte de Dios, se permitía una manera de servirle a Dios mediante actos ceremoniales, mediante una manera de vida diferente a como se lleva ahora, porque pues Dios así lo estableció. El pueblo de Israel fue símbolo y figura de lo que hoy es la iglesia. El pueblo de Israel fue el pueblo del pacto de Dios. Fue a quien Dios les confió la ley, las promesas, los cultos y todos aquellos actos simbólicos que venían señalando hacia adelante y que tuvieron su pleno cumplimiento en la venida del Señor Jesucristo. Esta tierra, esta humanidad, no ha visto otro momento de mayor gloria y de mayor esplendor que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Sí? Aquel Dios invisible, como decía nuestro hermano, vino a hacerse visible a su creación terrenal. Amén. Que le conocieran quién fue el que tuvo misericordia de nosotros
que le conocieran a aquel que pagó el precio de la condenación y que pagó el precio de la salvación de todos. Bien, después de esto, ahora ya no se contraía la presentación o la consagración de nada más de los primogénitos niños, varones. De ahí para acá, no nada más de los primogénitos varones, sino de todos los niños que nacieran. Si un matrimonio tenía 3, 4, 5, 10, 15, los que fueran, Dios hace el llamado. Sí. Preséntenmelos a mí. ¿Por qué? Volviendo ya para darle casi la terminación a esta enseñanza, a Mateo 19. La respuesta está aquí muy clara. Los discípulos pienso que se quedaron sorprendidos y avergonzados a la vez cuando el Señor Jesucristo estuvo viendo aquella escena, viendo cómo, estoy presumiendo que eran las madres, por eso yo menciono las madres, pero voy a decir, aquellos que traían a los niños fueron frenados por los apóstoles. Dijo, no, regrésense con ellos. No, ¿cómo van a molestar al maestro? No sabemos. Yo puedo decirlo, mis hermanos, los discípulos no actuaron de una manera de mala fe. Actuaron en su sinceridad, pero a su vez en su ignorancia, porque todavía no alcanzaban a comprender realmente quién era el Señor Jesucristo. Si hubieran comprendido y si hubieran sabido quién era realmente, no hubieran hecho lo que hicieron. Pero ya estaban, regrésense con ellos, llévenselo para atrás. El maestro está muy cansado. El maestro necesita reponerse, ha tenido una gira muy larga, etcétera. ¿Cuántas cosas no pudieron haberle dicho? Y no tiene tiempo ahorita para ustedes. Y el Señor, viendo la escena por un momento hasta que interviene y les dice, háganse un lado. Dejen que los niños los traigan hasta acá. ¿Por qué? Porque si hay alguien digno en esta humanidad, si hay alguien digno de estar cerca de Dios, si hay alguien digno de entrar en el reino de los cielos sin ningún impedimento, son precisamente los niños, dice el Señor. De manera que háganse a un lado. Hermanos, si en esta congregación hay dignidad ante Dios, es porque hay niños chiquitos. ¿Sí? No podemos decir de una manera, con esa libertad, que los adultos tenemos esa prerrogativa, no, porque le fallamos al Señor de muchas maneras todos los días. ¿Sí? Pero los niños no. En esta congregación tenemos ese grande privilegio de que ante Dios hay santidad pura y limpia. ¿Qué es la que tienen los niños? Entonces, los niños, si para muchos son insignificantes, si para muchas personas, inclusive si para muchos padres de familia, los niños no tienen tanta importancia, y esto se manifiesta de muchas maneras en este tiempo, por el descuido, no se interesan. Si ya son las 10, 11, 12 de la noche y el jovencito todavía, tal vez niño, no esté en casa, no se interesan en dónde está. Si anda por allá en la bolita, en las esquinas, delinquiendo tal vez, es señal de que no le dan importancia a los niños. Pero los niños tienen un valor muy especial ante Dios. ¿Sí? No digamos, los niños no ocupan ser bautizados. El bautismo es para
perdón de pecados. Para eso es el bautismo. Y un niño no tiene ningún pecado. Absolutamente ninguno. Si los niños tuvieran algún pecado, el Señor Jesucristo no hubiera dicho estas palabras comprometedoras, porque de los tales es el reino de los cielos. En el reino de Dios no va a entrar nada que huela a pecado, no va a entrar nada que esté contaminado de pecado. Aleluya. Por eso es que los niños no tienen pecado, porque el Señor está diciendo que de ellos es el reino de los cielos. Y como consecuencia, no tiene sentido que se les bautice. El bautismo es para nosotros, los que ya pecamos ante Dios, los que ya tuvimos uso de un razonamiento que discierne entre lo bueno y lo malo. Somos nosotros los que necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios su perdón, y ese perdón Dios lo otorga en el bautismo a través del ministro, del pastor o de quien esté autorizado para sumergir en las aguas aquel cuerpo e invocar el nombre de Jesucristo. Y en ese instante Dios fluye con su perdón. Los pecados misteriosamente ahí quedan sumergidos en el agua. La persona bautizada correctamente, digo correctamente, cuando hubo un arrepentimiento sincero, que solamente Dios lo conoce, sale limpiecita como un niño también, lista para irse al cielo. Bien, pero el Señor no se lleva a los que se bautizan inmediatamente. Sería muy raro que saliendo de las aguas del bautismo cayera fulminado de un ataque al corazón o de alguna otra manera, pero no, regularmente el Señor le concede, porque quiere que se forme mediante el caminar de las pruebas de este mundo como ciudadano para el reino de Dios. Bien, lo que nos dice este contexto, entre otras cosas también, mis hermanos, que el camino para acercarse a Dios, el camino para buscar a Dios, siempre va a estar abierto, siempre va a estar disponible en el Señor Jesucristo. Nunca se va a encontrar a alguien demasiado ocupado, nunca se va a encontrar a alguien demasiado cansado, nunca se va a encontrar a alguien demasiado estresado como para decir ahorita no tengo tiempo. No, Él siempre tiene tiempo de atender a todos los que se interesen en buscarle. Y todos tenemos esa necesidad. Estamos nosotros en este tiempo en una trayectoria de la vida en donde estamos definiendo nuestro destino eterno. Estamos nosotros viviendo en ese segmento de la vida de la juventud o de haber dejado la niñez hasta el último respiro, y es en donde el Señor nos aplica la escuela para que aprendamos, y de acuerdo al interés que tengamos, la materia, a ver, es la santa palabra de Dios. Aquí nos enseña el recto camino a seguir. Tenemos nosotros que atender los requerimientos divinos. Tenemos ese grande privilegio. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, no abrimos un libro cualquiera. Cada vez que nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, no abrimos una novela, un libro de cuentos, un libro de chistes. Cada vez que abrimos la Biblia, abrimos el libro santo de Dios. Y cada vez que lo hacemos, nos encontramos ante las puertas del cielo y ante las puertas del infierno. Todo va a depender de cómo reaccionemos.
ante la voz de Dios. Por eso es que yo quise hacer esa oración inicial. Le voy a pedir a nuestra hermana que si vaya diciendo a los niños que pasen para acá, por favor. Quiero que estén presentes todos al llevar a cabo la presentación de la niña. Es por eso que yo quise elevar esa oración, conscientes de que el Señor está aquí presente. Miren, cada vez que nosotros presentamos un niño o una niña, el Señor lo toma muy en cuenta. Esto no es como una ocurrencia humana, como si a mí esto se me hubiera ocurrido. Qué buenas puntadas tiene el hermano Cayetano ahora. No. Sería de lo más lastimero eso. Cada vez que presentamos un niño o una niña, el Señor toma nota de eso. No sabemos, solamente Dios lo sabe, qué tanta vida le va a conceder hacia adelante. Pero sí, si con el correr de los años deja la etapa de la niñez y empieza a adentrarse en este mundo torcido por el pecado, Dios va a tener especial cuidado de ese niño, de esa niña que se presentó. Y figuradamente yo puedo ver lo siguiente, que el Señor va a tener su mirada muy especialmente en esta pequeña Sofía. Y si mañana pasado ella se nos quiere desviar, el Señor le va a recordar: y Sofía, me encargaron mucho tu vida. Me pidieron que te cuidara y yo te voy a cuidar hasta las últimas consecuencias. Y cuando el Señor lo hace, mis hermanos, todo es para bien. Bueno, dicho esto, termino el sermón. Voy a pedirle a mis hermanos que se pongan de pie. Vamos a hacer ligeramente para atrás estas 4 sillas y nos ayuda hermano Salomón, para que haya un poquito más de espacio. Y vamos a orar. Yo voy a tomar en mis brazos a la bebé. Mis hermanos van a doblar sus rodillas aquí y ustedes me acompañan a orar.